Bien, hermanas, hermanos, ya estamos. Me disculpan que estoy muy resfriado hace varios días ya. Bien, vamos a comenzar entonces hoy día este, esta nueva lección que nos trae hoy día el hermano José Díaz, ¿ya? Y vamos a comenzar con una oración. Primeramente, voy a pedir al hermano Mario Peña, por favor, si nos puede guiar en una oración, ¿ya? Ok. Hermano. Pero bueno. Oremos. Dios de los cielos, que creaste los planetas y la tierra, Señor, y este mundo hermoso que has hecho para nosotros, en nuestra casa donde vivimos, Señor, con este cuerpo terrenal. Gracias, Padre, por toda la creación que nos has dado, por las estaciones del año y por todo lo que nos das. Pero principalmente gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vino, Señor, para traer el plan de salvación, el Espíritu Santo, que vino a traer tu bendita palabra y que la ha preservado, la ha cuidado para que nosotros también la conozcamos. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, que estuvo dispuesto a hacerse humano y ofrecerse como un cordero, como un siervo humilde para salvación de muchos los que te quieren obedecer. Rogamos, Padre, que en esta tarde, esta noche, nos ayudes y nos bendigas para entender tu palabra, que nuestro hermano José Díaz nos va a traer y podamos ser edificados, fortalecidos, animados o amonestados en su caso. Suplicamos, Padre, que bendigas a los hermanos que están enfermos en cualquier parte del país donde estemos, aquellos hermanos que están convalecientes, los hermanos que están sufriendo, Señor, más de lo que a veces esperamos, rogamos que les bendigas. Señor Santo, suplicamos tu misericordia, que nos perdones en aquellas ofensas, Señor, que en este día te hemos hecho. Rogamos todo y agradecemos en nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Mario. Bienvenidas todas las hermanas, todos los hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos cada día, cada noche, ya para estudiar la palabra de Dios, para el crecimiento espiritual, para fortalecernos en la fe, para seguir teniendo la energía espiritual para enfrentar el día a día. Hoy día tenemos la lección con nuestro hermano José Díaz de Barinas, Venezuela, ¿ya? Así que, hermano José, está a disposición suya. ¿Quiere compartir pantalla, no? Sí, para colocar la Biblia, hermano. Ya, vamos a verle aquí. ¿Ya está listo, hermano? Sí se ve la Biblia, ¿no? Perfecto, hermano. Ok. Bien, buenas noches tengan todos. Dios les bendiga. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta noche un estudio de la palabra de Dios. Y quiero tratar de hacer una comparación bíblica con las cosas que nosotros observamos cada día, inclusive algunas veces entre los miembros de la iglesia, que lamentablemente a veces erramos las escrituras, y quiero definir algunas cosas de la palabra errar para tener algunos conceptos bien definidos según lo que dice la escritura. Siempre observamos en el mundo religioso muchas posturas o muchas posiciones respecto a ciertos temas de la Biblia. Por ejemplo, algunos de ellos, el matrimonio, la salvación, el bautismo y un sinnúmero de temas que lamentablemente ellos erran por desconocimiento y por no tener humildad ante las escrituras. Muchas veces nosotros, pues, de alguna u otra manera, ignoramos algunas veces las escrituras por también por desconocimiento o porque de repente no tengamos esa noción de lo que quiere decir las escrituras. Yo voy a colocar en esta noche varios ejemplos y quiero que ustedes observen pues lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la cita pues que traté de tomar para el tema es Mateo 22, 29 y
eh, como sabemos, pues eran los saduceos y eran ese grupo religioso que no creían en los ángeles ni tampoco en la resurrección. Entonces vienen a Jesús a hacerle una pregunta para tentarle, ¿no? Como dice acá, eh, para tratar de oír de él esa explicación acerca de la resurrección. Voy a buscar acá la cita. Versículo 23. Dice la escritura, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, estos hombres de esta secta, que lamentablemente, aunque ellos tenían en sus manos las escrituras, ellos no estaban de acuerdo con la resurrección. Por esta razón van a Jesús y Jesús le dice, erráis. Esa palabra errar tiene que ver con el griego planao, que tiene que ver con desviarse del camino recto. Y estas cosas, pues, cuando hay desconocimiento, es lo que causa eh, como resultado el desviarse, o estar muy lejos de la verdad. Y ellos estaban así de esa condición. Y lamentablemente, pues, cuando uno se coloca frente a las escrituras, nos damos cuenta de que muchas veces ignoramos o erramos también ciertas cosas. Voy a tomar algunas, por ejemplo. Eh, Algunas veces no le damos importancia a la conducta que nosotros hacemos cada día, por ejemplo, en cuanto a lo que dice la Escritura en Efesios 4, eh, en cuanto al cambio de persona, que hay que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Entonces habla de comportamientos en la cuales nosotros tenemos que ir cambiando en la medida que nosotros vamos aprendiendo de las Escrituras. ¿Por qué razón? Digo aprendiendo porque muchas veces erramos. Erramos, es decir, que nos desviamos y tenemos ciertos conceptos un poco distantes de lo que dice las escrituras. Otro tema que puedo comparar es el convivir en pareja, como matrimonio. Que las escrituras dicen en Efesios 5, por ejemplo, que hay que someterse los unos a otros en el temor de Dios. Son principios que lo dicen las escrituras, pero que nosotros nos desviamos de este significado que da ello. Entonces, algunas veces estamos conscientes de que fuimos bautizados, estamos conscientes que Dios nos perdona los pecados, pero muchas veces estamos errando lo que dice Dios en cuanto a ciertos tipos de temas, en cuanto al matrimonio y en cuanto al comportamiento. Yo pues quisiera hacer una pregunta aquí, eh, hablando de esto. ¿Qué tanto es el comportamiento nuestro con lo que dice la Escritura? ¿Qué tanto nosotros convivimos como cristianos, como dicen las Escrituras? O muchas veces nos desviamos de ciertos principios. Entonces hay cosas que debemos de ir analizando y pensando en lo que vamos en la medida avanzando acá en la lectura. Voy a colocar otro tema acá en Mateo 18. Voy a estar aquí en Mateo 18, versículos 12 y 13. Y también el significado de la palabra errar también tiene que ver con descarriarse. Es decir, eh, irse por el camino que no es el verdadero o apartarse del camino recto. Jesús acá está hablando y le dice a sus discípulos, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces la palabra descarriar tiene que ver también con la palabra errar. Y la condición, por supuesto, que da Jesús es en cuanto a las personas que no han conocido a Dios y, por supuesto, son las personas en las cuales nosotros tenemos que estar dispuestas a rescatarla. Entonces, esto en el versículo 14, Dios no quiere que las personas se aparten o vivan erradas en cuanto a ciertas cosas respecto a la voluntad de Dios. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierdan, es decir, que no se descarríen. Entonces, la palabra descarriar tiene que ver con errar, según los conceptos griegos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar un poco que la voluntad de Dios no es que nosotros nos perdamos. Entonces, esto quiere decir que si alguno se descarría, se pierde, porque está en el punto crucial en cuanto a la salvación, porque él no está sujeto a la voluntad de Dios. Eso es similar a como lo dice Jesús en Mateo 7, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo os declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Sí, es muy enfático Jesús cuando dice que entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las cosas para no perderse es hacer la voluntad de Dios. Entonces, las escrituras son suficientes para hacernos el camino recto y nosotros lo que tenemos es que sujetarnos y poner a cabo en cumplimiento todo lo que Jesús ha dicho en su enseñanza. Porque de alguna u otra manera nosotros en el día final, nosotros vamos a responder a Dios por ello. Vean que Jesús fue muy enfático en cuanto acá en Mateo 24, que dice eh, que la palabra engañar acá tiene que ver también con la palabra errar. Y dice acá los versículos 3, 4 y 5, vean cómo dice Jesús, estos son ejemplos del significado de lo que es la palabra errar. Entonces ya tenemos por un concepto de que es descarriarse, el otro concepto que vamos a ver ahorita es engañar. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le digo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿En qué forma engañarán a las personas? Simplemente por ignorar o menospreciar o apartarse o descarriarse de lo que dice las escrituras. Entonces las escrituras son suficientes, como le dije, y evitan que nosotros seamos engañados. Ahora, ¿qué debemos de hacer para evitar ser engañados? Simplemente escudriñar, comparar y también explicar correctamente las escrituras. De hecho, en la medida que nosotros vamos observando, nos vamos dando cuenta que cada vez que estamos oyendo las enseñanzas de Jesús, Jesús nos va a dar esa oportunidad de entender de lo que Él quiere decir en su palabra. Y lo voy a leer acá en Mateo 16 y en esta enseñanza de Jesús, hablando de lo que es necesario tener en consideración en cuanto a la enseñanza de Jesús y que Jesús nos enseña también a comprender lo que Él quiere decir. En el versículo 5, acá, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Cómo es que no entendéis? Y aquí dice el versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Entonces, a veces, cuando estamos conectados con las enseñanzas, se nos hace más fácil el comprender el significado de ellas. De hecho, Jesús sabe, por supuesto, según lo que acabamos de leer, todo lo que hay dentro de nosotros y cuáles son los conceptos que tenemos sobre ciertos temas. En este caso, él fue muy puntual cuando dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos tenían ciertos conceptos, pensaban que era el pan, y Jesús le está abriendo los sentidos, le dice, no es por el pan, porque ustedes fueron testigos de los 5 panes entre los 5000 y cuántas canastas recogiste, y de los 7 panes entre los 4000 y cuántas canastas recogiste. Están dándose cuenta que no está hablando de algo físico, sino más bien está hablando de lo que ellos estaban transmitiendo a todas las personas. Los fariseos y los saduceos eran 2 sectas eh, que predominaban en el tiempo judío y en el tiempo de Jesús, perdón, y ellos tenían doctrinas muy distintas el uno del otro. Y esto conllevaba a que ellos se oponían siempre debido a su doctrina. Esto quiere decir también que la doctrina es exclusiva del Señor. Ustedes no se acuerdan que eh, al estar nosotros unidos con Cristo, una vez que hemos sido bautizados, este, como dice el acontecimiento allá en Hechos 2 del 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hay una doctrina. La doctrina nosotros tiene que ser exclusiva del Señor. ¿Por qué la doctrina? Porque la doctrina fue impartida primero por el Señor y fue confirmada por los que oyeron, en este caso por los apóstoles. Los apóstoles se encargaron de diseminar o esparcir esa doctrina por todo el mundo. De hecho, nosotros aún conservamos ese modelo, porque con el tiempo esta doctrina no ha sufrido variación y no ha sufrido ningún tipo de modificaciones. ¿Por qué? Porque Dios hizo posible que se transmitiera de generación en generación hasta que el Señor regrese. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas que tienen que ver con lo que usted sabe y lo que yo sé respecto a lo que Cristo impartió en su doctrina. La doctrina es suficiente para hacernos muy semejantes a Él. De hecho, cada vez que nosotros vamos mejorando en cuanto al conocimiento y vamos avanzando en la gracia del Señor, recordemos que esa condición nos hace semejantes cada vez más a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Evangelio, en que la persona sea transformado en la misma imagen del Señor Jesús. Tanto así que conlleva a poner obras en su vida, cosas que no hacía. ¿Por qué? Pues como dice Efesios 2:10, que dice que Dios ha preparado de antemano obras, porque somos hechos en Cristo Jesús nuevas criaturas, pero Él también ha preparado obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Cada uno tiene esa obligación ahora, por medio de la doctrina, de andar en esas obras. ¿Por qué? Porque son necesarias para nuestra salvación. Entonces, partiendo de este principio o de estas ideas que he tratado de compartir con ustedes, entonces es bueno pensar eh, qué tanto nosotros hemos cambiado hasta el día de hoy por medio de no equivocarnos, de no desviarnos, de no malinterpretar las escrituras. O muchas veces, qué conceptos tengo yo todavía guardado en mi corazón que son erróneos respecto a la doctrina de Cristo. Imagínense, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo acá.
son principios que son muy claros. Yo estoy hablando solamente de la enseñanza del Señor, pero voy a poner el caso de Efesios. Eh, Voy a poner Colosenses 3, y para que observemos esto. Versículo del 5 al, lo vamos a leer hasta el 3, del 5 al 3. Observen bien lo que vamos a tratar de comparar. O sea, en la medida que nosotros avancemos la doctrina, nos vamos a dar cuenta que ella nos ayuda a errar, a evitar que nosotros eh, no dejemos de hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, dice el 5, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Y está hablando directamente a nosotros en lo particular. Por supuesto, Pablo está hablando a los hermanos en Colosenses y le está explicando que la vida ahora es totalmente distinta siendo cristianos a la vida que ellos llevaban anteriormente. ¿Por qué? Porque la vida de ellos ahora estaba en Cristo. Y si Cristo está a la diestra del Padre, era consciente para ellos que tenía que pensar que ellos también estaban en ese lugar. Entonces dice la Biblia, hace pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y está hablando de las condiciones, cuando eras y lo que eres ahora. Y lo que respecta a la salvación, que si no andas en estas cosas, entonces la ira de Dios viene sobre vosotros. ¿Por qué causa? Por la desobediencia o por errar las escrituras, porque nos desviamos y no le damos importancia de que estas cosas son necesarias en nuestra vida. Entonces, no solamente hay que dejar la fornicación, las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. También dice en el versículo 8, acá, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, si observamos estas cualidades o estas virtudes que adquirimos ahora, es que respecta a la vida de nosotros en este mundo, porque mientras estemos en este mundo, todas estas cosas estarán alrededor de nosotros, que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta de vuestras ojos, la mentira, y a veces eso impide el ser revestidos del nuevo. Cuando nosotros todavía tenemos estas cosas, no todas, pero imaginemos que somos y nos enojamos, que tenemos malicia, que tenemos todavía la mentira, impide que seamos revestidos del nuevo hombre. Y esto impide que entonces que nuestra personalidad y nuestro comportamiento agrade a aquel que nos creó. Y recuerden que aquel que nos creó fue Dios, porque cuando nosotros obedecimos al Evangelio, Él hizo posible ese cambio en nuestra vida, y tanto así que Él hace posible que dejamos todas esas cosas atrás. Por eso es que revestirse del nuevo hombre es como dice acá el versículo 1, porque si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces son referencias, son cosas que debemos de tener presentes en nuestra conciencia para evitar errar, para evitar nosotros ser castigados por desobediencia.
Entonces, el errar, como le estoy diciendo, hace posible que nos desviemos, que cuando yo no le doy valor a estos principios, entonces sigo incluido en las fornicaciones, en las pasiones desordenadas, en la avaricia, en la ira, el enojo, que impiden que yo sea vestidos del nuevo o de esa nueva criatura o de esa nueva identidad que adquirimos cuando nosotros obedecimos al Evangelio. Entonces Dios, de verdad, en su misericordia, quiere que nosotros seamos personas muy conscientes y sabedoras de lo que es el Evangelio, de lo que es la doctrina, de lo que son los principios que tienen que ver con nuestra personalidad, como estos que estamos leyendo acá en Colosenses. Si usted todavía tiene ciertas cosas de esto, entonces esto está impidiendo que usted sea revestido de nuevo. Porque el revestimiento lo logramos en el momento cuando nosotros empezamos a apropiarnos de estas verdades y hacer posible que esas se cumplan en nuestra vida. Ninguno puede agradar a Dios teniendo ciertas cosas de estas. Entonces, eso implica que estamos desviándonos, que nos estamos descarriando, que no estamos nosotros entendiendo lo que Él quiere decirnos en su palabra. Porque lamentablemente incurrimos muchas veces en estos pecados. Y gracias a Dios que tenemos esa potestad de que si confesamos nuestros pecados, como dice la primera carta de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Él, en este caso Cristo, intercede por nosotros, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, estas cosas son cosas que debemos de tenerlas presentes. No es que simplemente ya me bauticé, ya soy miembro de la Iglesia de Cristo, ya no tengo absolutamente más nada que hacer. Cuando en realidad, si nosotros no escudriñamos las Escrituras y si no le damos una buena comprensión de lo que quiere decir estas verdades, entonces lamentablemente no estamos haciendo absolutamente nada. Y acá, por ejemplo, en Santiago, voy a colocar un ejemplo más, en Santiago 1:16, para que observemos acá versículos del, del 12 al 16. Santiago, que es el hermano, el medio hermano de Jesús, y él explica pues que hay dos tipos de condiciones que vamos a vivir en nuestra vida, que son las pruebas, que prueban la calidad de nuestra fe, pero también están las tentaciones que a diario vivimos nosotros y que muchas veces somos vencidas por ellas e incurrimos pues por medio de la concupiscencia somos vencidos y una vez que somos vencidos, entonces estamos apartados de Dios. Vamos a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Y entonces aquí Santiago está diciendo, hermano, no tengan conceptos eh, distintos. Dios no tienta a nadie. Hay hermanos que dicen, ay, Dios me puso una prueba, una tentación muy fuerte. No, Dios no tienta a nadie. Lo que sí dice la Escritura es que somos nosotros los que somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. Recuerden que las concupiscencias son de la palabra epitumia, que son los malos deseos. Los malos deseos que son en contra de la voluntad de Dios, que son los deseos carnales. Porque hay una lucha en nuestra vida como cristianos, que es la lucha del espíritu con los deseos de la carne. Entonces, estos dos deseos, los deseos del espíritu y los deseos de la carne, ellos nunca están bien, ellos se oponen entre sí y hacen que nosotros hagamos las cosas que no convienen. Y una vez que hagamos las cosas que no convienen, entonces da a luz la muerte. La muerte, recuerden que la muerte es separación. Y cada persona que ha cometido pecado por medio de su concupiscencia,
por medio de ser vencido por ella, entonces está apartado de Dios. Las tentaciones, recuerden que no vienen de Dios, las tentaciones vienen del adversario, inclusive de todo este sistema que vivimos en este mundo terrenal, de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Muchas de ellas son producidas por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará de su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. El problema de todas estas cosas somos nosotros, los que somos seducidos y los que somos vencidos por nuestras propias concupiscencias. Entonces, estos conceptos es para evitar que tengamos que decir que prueba y que las tentaciones, porque recuerde que Santiago está hablando de las pruebas y también habla de las tentaciones. Pruebas, cuando habla en el capítulo acá, pues yo quiero que ustedes traten a verlos, es que en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí explica qué es el tipo de prueba o cuáles son las diversas pruebas que van a acontecer sobre nosotros. Y él dice acá, Santiago, que es la prueba, perdón, es la prueba de vuestra fe. Entonces las pruebas son las cosas que están fuera, las cosas que están fuera, los problemas, las enfermedades, las aflicciones, eh, las cosas que están fuera, que no tienen nada que ver con las tentaciones. Recuerden que las tentaciones vienen de adentro, de la concupiscencia, de los deseos de la carne. Entonces, esto él dice acá que hay que tener mucho cuidado de no errar, es decir, de no desviarnos, de no apartarnos, de no tener conceptos equivocados respecto a este principio. Cada uno debe estar convencido de que Dios ahora, por medio de su palabra, nos hace ver que Él está siempre con nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él hace posible que cualquier circunstancia, cualquier tentación que sobrevenga sobre nosotros, Él está por medio de la palabra. Jesús, dice que cuando estuvo, que había ayunado 40 días sin comer ni beber nada, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y recuerda que las tentaciones van a venir sobre la parte más débil de nuestra vida, o las partes que más somos vencidos. De repente hay hermanos que son vencidos por las fornicaciones, hay hermanos que son vencidos porque son iracundos, hay hermanos que son vencidos porque se enojan mucho, discuten, causan divisiones, tienen muchos pleitos y causan divisiones y esas cosas son parte de nosotros, o sea, que están en nosotros, pero nosotros no debemos errar, no debemos desviarnos. Hay que mantener este principio para que sea Dios el que nos haga siempre aceptos en el amado. Entonces aquí voy a colocar un ejemplo más para que observemos que Dios quiere que nosotros tengamos conceptos bien definidos en cuanto a lo que es la enseñanza. Una cosa que voy a decir es, en Hechos 19, versículo 1, cuando Pablo está en Éfeso, eh, el reconocer la palabra, muchas veces puede ser que yo tenga ciertos conceptos de las escrituras, pero viene un hermano y me explica mejor. La humildad es muy importante en estos casos. Hay hermanos que no les gusta aceptar ciertas sugerencias o ciertas cosas que son más evidentes en la escritura, debido a que ellos tienen ya asumido cierta posición respecto a ciertos puntos. Las escrituras es la que nos instruye, la que nos redarguye, porque así dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para redarguir, para instruir, para, eh, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas son cosas que hay que tener presentes. Entonces, estos hombres que están allí, cuando Pablo fue a Éfeso, hubo allí una pregunta de Pablo hacia ellos. Y fíjense la humildad de estos hombres. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo,
¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, el Cristo, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, vean lo que sucedió, cuando oyeron esto, ellos no, ellos no se desviaron, ellos no se negaron, ellos aceptaron la explicación de Pablo. Entonces, cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, la humildad es muy necesaria en cuanto al crecimiento espiritual nuestro. Todos nosotros nos preocupamos por el crecimiento. Recuerden, si usted no toma su tiempo para escudriñar, para aprender de lo que dice Dios para mí, para usted, de lo que dice Dios para la iglesia, para los miembros, de lo que dice Dios para convivir como matrimonio, pues de lo que dice Dios para mejorar mi vida personal, porque todas estas cosas están explicadas en la Escritura. Entonces yo no estoy preocupándome por mi salvación. Y Jesús quiere que nosotros tengamos esa humildad para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Por eso es que cuando Pablo fue a Roma, a los hermanos en Roma, en Romanos 12, eh, explica bien pues este punto y él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No hay que adaptarse a este siglo. No hay que vivir apegado a este mundo. Hay hermanos que todavía viven pendientes de cómo mejorar, de cómo ser mejores en el mundo, pero nunca se preocupan por ser transformados en su vida espiritual. Si se esforzaran tanto en las condiciones que se respecta al mundo y se esforzaran de esa misma manera para lo espiritual, serían buenos cristianos. Porque hay, es como dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces dice Pablo a los hermanos en Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la transformación viene automáticamente cuando nosotros somos renovados en nuestra mente por medio de la palabra, porque allí nosotros nos damos cuenta qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, porque es la condición que dejó Dios con respecto a su palabra. Y, y tan perfecta fue de la forma como lo hizo, porque imagínense, voy a decir esto para que te tengas la idea. Cuando Dios mandó a los discípulos, ya después que Jesús ascendió a los cielos, ellos fueron a predicar el Evangelio, pero todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos hablasen lo mismo. Por eso es que Cristo nos, en el momento que nosotros hablamos, pensamos lo mismo, creemos lo mismo y sentimos lo mismo. Porque es por medio de esa enseñanza que nosotros nos mantenemos firmes y constantes. Y es allí, por medio del conocimiento que viene por medio de la palabra, es que nosotros vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahora, si esto es así, que existe una transformación, que existe una metamorfosis, que existe un cambio en nuestra vida, es exclusivamente por medio del conocimiento, de los pensamientos de nuestra mente. La palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Cómo actúa en nosotros la palabra? Por medio de esta capacidad que Dios nos dio de pensar y de comprobar, de discernir y de, en este caso, decidir qué vamos a hacer nosotros con ella. Si nosotros no le damos un buen uso a lo que respecta a las escrituras, entonces no estamos haciendo lo que es correcto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedica usted a la lectura? Recuerden que si yo no tengo lo que sabemos, hablamos, dice la escritura. Si yo me dedico a estudiar inglés y
y bastante dedico tiempo para ver los significados de los verbos, de los pronombres, de los sustantivos, y aprendo de esto, voy a hablar inglés muy bien. Pero si yo no me dedico a estudiar, simplemente veo un video o solamente oigo y no pongo en práctica ciertas cosas que me ayudan a mí para mejoramiento, no voy a hacer absolutamente. Y así también en lo de las cosas espirituales. Si no dedicamos tiempo para estudiar, para orar, para pedir a Dios que nos dé sabiduría y para, aparte de eso, conocer, discernir cuál es la buena voluntad de Dios, tampoco vamos a hacer absolutamente nada. Entonces son principios que debemos de considerar. El escritor de Hebreos dice acá en el versículo 10, eh, versículo del 7 al 10. Otro significado que le podemos dar a la palabra errar es la palabra vagar. O sea, como vagar es a estar allí sin hacer nada, ocioso, dándole rienda suelta a lo que venga en nuestros pensamientos. Lo que es un vago, ¿verdad? Un vago no tiene oficio, un vago está pendiente qué inventa, qué trata de hacer, qué le conviene, qué no le conviene, pero respecto a lo que él considera. El versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, eso es el problema que causa el errar, el vagar, el no tener consideración a lo que Dios dice. Imagínense, todos estos hombres que estuvieron con Moisés y estuvieron con ellos viendo las obras 40 años, y con todos esos 40 años, hermano, no tuvieron la capacidad de decidirse en servir a Dios, sino que andaban vagando en su corazón. Le provocaban, le tentaban en el desierto al Señor. Qué injusticia hacía el pueblo con Dios. Y Dios cada día les proveía las bendiciones para ellos, donde el calzado de ellos no se gastó ni su vestido envejeció durante esos 40 años, porque no llevaban absolutamente nada. Imagínense ustedes que de momento Dios diga que tengan que salir de sus casas. Usted pensará que se llevará lo más necesario, pero hay cosas que se van a quedar allí. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Hay cosas que son necesarias tener, pero hay cosas que tenemos que dejar. Entonces, cuando ellos salieron, dice la Biblia, no, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el endurecimiento de los corazones impidió el conocer los caminos del Señor. ¿Por qué causa se endureció? Porque ellos andaban vagando en su corazón. Si usted, hermano, todavía no tiene la capacidad de adquirir un hábito donde usted oiga la voz de Dios, usted va a tener muchos inconvenientes en el camino al cielo y muy probable no llegue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asirnos de la verdad, tomar muy en serio estas cosas que estamos realizando, porque si no, el trabajo va a ser absolutamente en vano. Y sabemos que el trabajo no es en vano. Pero si no, si yo ando vagando en mi corazón, si yo no estoy pensando en poner en práctica lo que la Biblia me dice, entonces, hermano, no vamos a poder a conocer los caminos del Señor. Voy a poner un ejemplo más para ir terminando. Y acá en Lucas, voy a poner Lucas, eh, Lucas 6. Vamos a leer acá 40. Y voy a leer acá para ver. Aquí. Lucas 6, 46 al 46. Dice, perdón, el 46 al 49, perdón. Dice Jesús,
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si llamamos Señor, Señor a Jesús, tenemos que hacer lo que Él dice. Es decir, no debemos de desviarnos, no debemos de ignorar, no debemos de vagar en el corazón, no debemos de descarriarnos, no debemos de quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces dice Él, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estas palabras que están aquí, la palabra caer, la palabra quebrantar, tiene que ver con lo mismo. O sea, cuando nosotros nos desviamos, nos apartamos, cuando no valoramos las palabras, las enseñanzas de Jesús o la doctrina de Cristo, es en vano lo que estamos haciendo. Es decir, no existe ningún tipo de fundamento. Porque Jesús está diciendo acá que lo que es la clave de esta comparación es el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hay que tomar muy en serio y poner en práctica toda la enseñanza o todo lo que está allí revelado para nosotros y para la iglesia. No existe escapatoria. Todos somos responsables ante Dios. O construimos nuestra casa sobre el fundamento, en este caso sobre las palabras, haciendo lo que Él dice, o puede ser que solamente seamos al hombre que oyó y no hace. Si estamos oyendo y no estamos haciendo o poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, va a ser muy grande la ruina. Va a ser muy triste el final de esto. Por esta razón, yo le animo a usted, hermanos, que es necesario oír la palabra del Señor. Por eso cuando en el caso de del Juan el Bautista, no, perdón, en el caso de Hebreos 1:1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si Jesús dice que, perdón, si Dios, Hebreos dice que si Dios habló por medio de Jesús y Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora, si no las hacemos, tenemos un problema. Jesús, para ir terminando, Jesús en Juan 12, Juan 12, 48 y 49, del 44, vamos a leerlo del 44 al 48 o al 49. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, presta atención, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces habla de dos cosas acá, el 47 y 48. Voy a explicarlo. Al que oye mis palabras y no las guarda. Aunque dice, bueno, ¿y por qué ahora dice acá, tiene que le juzgue, en la otra yo no le juzgo? Bueno, porque cuando estamos aquí, el hombre mientras está vivo todavía tiene oportunidad y Jesús no le juzga. Jesús vino a dar oportunidad al hombre de ser salvo. Pero en el día final, si la persona por su terquedad eh, oyó la palabra y no la recibió, esa palabra le va a juzgar en el día postrero. Si hoy tenemos oportunidad de cambiar nuestra condición porque no estamos haciendo lo que realmente Dios había dicho en su palabra, porque hemos vivido errando las escrituras, entonces tenemos tiempo hoy de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios que nos ayude.
pedirle perdón en el sentido de que no hemos sido fieles en el cumplimiento de su enseñanza, que tenemos que nos capacite y que nos guíe por medio de ella a ser mejores cada día. Yo le animo a usted de que Dios quiere realmente la salvación del hombre. Dios no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios quiere hoy que toda persona que está en este mundo oiga la voz de Jesús. Y si no oyere a Jesús, esa persona, dice acá, va a ser juzgado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque erró, porque ignoró, no consideró, vagaba en su corazón, no le dio importancia, se descarrió, se quebrantó estos principios. Entonces estamos advertidos por la palabra. Ya somos responsables por lo que Él ha dicho y no tenemos ya al final del tiempo pretexto o excusa para decir que no sabía que era necesario poner en práctica la palabra de Dios. Todo pues está muy claro y realmente doy gracias a Dios de que esta noche pudimos haber compartido esta pequeña porción de las Escrituras. Gracias por su atención. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy bien, hermano José Díaz, muchas gracias por esta lección, perdón, que nos advierte de que ignorar las escrituras no es favorable para nadie. Todos tenemos que estar atentos para conocer las cosas, los deberes que tenemos delante de Dios, las responsabilidades que tenemos y también los beneficios para nuestra alma. De manera que estamos agradecidos, hermano, por esta muy buena lección y vamos ahora a tener una oración. Después vamos a pasar a leer lo de Facebook. Entonces, voy a pedir al hermano Waldo, que está por ahí. Parece que no escuchó. Bueno, Waldo, tiene problemas con la internet, parece. Ahí está. ¿Aló, Waldo? ¿Ya? Entonces yo pago mis cuentas. Bien, oremos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, grande es tu misericordia y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por la palabra recibida hoy. Gracias por el trabajo que ha hecho nuestro hermano en traer tu palabra y nosotros abriendo el corazón, Señor, para recibirla y ponerla por obra. Para que muchas almas más, Señor, que están en el mundo perdidas, puedan recibir tu mensaje, Señor, a través de nosotros y de toda esta enseñanza que recibimos y guardamos en el corazón para ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, por el momento que tenemos cada día de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el perdón de nuestras faltas cuando las cometimos. Gracias, Señor, por los alimentos que tenemos diarios, sabiendo que hay personas que no los tienen, Señor. Gracias por tantas bendiciones espirituales que nos das cada día, Señor. Acompáñanos en el descanso, Señor, que mañana podamos hacer las cosas conforme a tu palabra y que toda la gloria sea para ti, Señor. Por eso, mi Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Waldo. Vamos a leer las personas que nos estuvieron acompañando en Facebook: la hermana Alicia Zamora, Luis Rojas, Hernán Castellano González, Esron Oxa, Richard Rosson, Rivera Cortés López, Carmelo Velázquez, Jesús Marsella, Tomasita Sánchez, Mireya Figueredo. Todos ellos estuvieron escuchando esta lección muy buena que nos trajo el hermano José Díaz, y les animamos, si quieren volver a escucharla, en el mismo Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos, perdón, y sus preguntas si tienen. Y vamos a leer lo que pasa aquí ahora en el chat. Hermano, me tengo que ir, Dios le bendiga. Nos vemos el jueves. Saludos a todos de parte de Mario Peña. Vidalia, de la hermana Vidalia, dice muchas gracias por el mensaje. La hermana Marisa de Figueroa dice gracias por el mensaje de hoy, hermano José.
Dios le bendiga ricamente. Saludos a todos mis hermanos y hermanas de Facebook, plataforma. Dios con nosotros, lo tenemos todo hasta mañana. Vidalia, una feliz noche, muchas bendiciones hasta mañana. De Luz Dari dice, gracias hermano José Díaz. José, Dios nos ayude a estar firmes en la fe hasta tener la corona de vida eterna. Bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Me quedaba pendiente leer también los saludos que hay en Facebook acá. Está Rubiela Cortés López, dice Dios les bendiga siempre, gracias por tan excelentes lecciones. Hernán Castellano González, bendiciones para todos hermanos, gracias hermano José por la lección de esta noche. Carmelo Velázquez, gracias hermano José Díaz por esta reflexión. Saludos para todos y muchas bendiciones. Mario Peña dice, hermano, lo sigo por aquí. Bueno, tenemos todo eso. ¿Alguien tiene algo para decir, para preguntar al hermano acerca de la lección? Está la puerta abierta. Hermana Doris, la estamos escuchando. Sí, hermano, buenas noches. Agradecer al hermano José por esa buena lección que nos ha traído esta noche y que el Señor los siga bendiciendo y que nos siga trayendo pues esos buenos estudios como el que nos ha traído esta noche. Que Dios lo bendiga y gracias, hermanito José. Bendiciones para usted y para toda su familia. Amén, hermana. Gracias, hermana Dori. Muy bien, gracias, hermanita Doris. ¿Alguien más? Hermano Waldo. Bueno, muy buena selección, hermano, en verdad, pero yo la escucho por dos lugares. Por mi computadora, siempre que usted predica, casi no lo escucho. Entonces tengo que usar mi teléfono para escucharlo. Pero le voy a tener paciencia siempre que esté predicando. Me gustan sus lecciones y que el Señor te bendiga y te siga acompañando por siempre. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Bueno, si no hay más, nos vamos despidiendo, hermano Néstor. Buenas noches, que Dios le bendiga. Saludos, hermanos en Moreno, allí. ¿Ya? Hermano Jorge, saludos, hermanos allá. Hermano. Sí, hermanito, adelante. Bueno, un alcance nomás a la exposición de hermano Pepe, la buena exposición de hermano Pepe. Y si bien es cierto, la indiferencia, la ignorancia de muchas personas hacen que nos alejemos, erremos en la palabra de Dios, pero también juega un papel importante nosotros, predicadores, los maestros, los ancianos, que a veces no ponemos todo el esfuerzo en poder llevar la correcta palabra de Dios para que justamente esa gente en el camino, ¿no? El libro de Juan, Jesús nos enseña cuando lavó los pies a los discípulos, ¿no? Que la enseñanza que él ha venido a servir, no a ser servido. Es lo que nos enseña. Nosotros vamos a servir, no a ser servidos. Eso es importante porque si no entendemos ello, dejamos el rol muy lejano de prédica y avance. Es importante entender la responsabilidad como ministro, como representante de la iglesia de Jesús, que somos de poder siempre ingresar y enseñar con fuerza para evitar, porque el hermano ha expuesto con toda claridad los errores que se vienen cometiendo en el uso de la palabra. Muy bien, hermano Jorge, muchas gracias. Bueno, hermano José Díaz. Gracias, hermano, a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Cooperación. ¿Ya? Nos estamos despidiendo. Nos vamos, que Dios les bendiga a todos. Muchas